Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. El tema de hoy para este estudio es la esperanza de los hijos de Dios. La esperanza, si le podemos añadir las palabras del apóstol Pedro, la esperanza viva de los hijos de Dios. Nuestra esperanza no es una esperanza incierta, nuestra fe no es una fe ciega. Tenemos la certeza, la seguridad de las promesas de un Dios que es todo verdad, que es fiel a sus palabras, a sus dichos, a sus decretos, que Él cumple lo que Él ha revelado en su palabra, lo que nosotros conocemos. La última vez hablamos de una de las perfecciones de el Dios, de este ser divino que es Dios. Hablamos acerca del amor, el amor. Juan en su carta escribe esa concisa declaración que dice en 4:16 de su primera carta: Dios es amor. Ahora, cuando hablamos del ser divino, estamos hablando de los atributos de Dios. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de su amor, de su justicia, su santidad, su omnipresencia, su omnisciencia, todo lo que a Él lo caracteriza, sus virtudes. Pero ahora la Escritura no exalta un atributo de Dios a expensas de otros. O sea, Dios es amor y simplemente actúa en amor, sino que actúa en todos sus atributos en conjunto. Como el apóstol Pablo decía: mirad la bondad y la severidad de Dios. Él es bondadoso, Él es bueno, amoroso, pero en su amor también actúa su justicia, el que Él da a cada uno lo que concierne. Entonces, no es a expensas de otros atributos. Los atributos no pueden ser considerados como otras tantas partes que entran en la composición de Dios, porque Dios no está compuesto por varias partes. No, Él es un ser divino, su esencia, y Él se nos ha revelado en esa esencia. Vimos que Juan transmite la noción de que Dios inicia el amor. Él es amor, Él es el origen. Entonces, por lo tanto, Él inicia el amor, lo prodigia, o sea, lo despilfarra sin necesidad a su pueblo. ¿Cuántos han escuchado la parábola que incluso la Biblia, el título que le pusieron, que no es inspirado, el hijo pródigo? Pero se enfoca en ese hijo que pide a su padre su parte de su herencia y se va y lo despilfarra. Sin embargo, la historia no se centra en el hijo que despilfarra el dinero, sino que la historia, como bien aquel autor del libro El Dios Pródigo, Timothy Keller, no sé si algunos de ustedes han tenido el privilegio de leerlo, es un gran libro, y ahí ve el verdadero centro de la historia, que es el Dios que prodigió su amor, despilfarró su amor con aquel que no merecía, el Padre despilfarrando su amor. Y eso es lo que Juan transmite en este texto, su amor, el amor de Dios despilfarrado sobre su pueblo. En 3:1 dice: mirad, eso fue la última vez
el texto que estudiamos la última vez, hace 15 días. Mirad cuál amor, la Biblia de las Américas dice, cuán grande amor nos ha dado el Padre, nos ha concedido, nos ha regalado para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos llamados hijos de Dios cuando éramos sus enemigos. Él nos amó, y no solamente nos amó, sino que nos hizo hijos. Somos llamados hijos de Él. El amor no se origina entonces en el hombre, sino en Dios. Ahí mismo en la carta 4:7, su primera carta, Juan dice que el amor es de Dios. Ahora, el receptor de ese amor, como resultado, refleja ese amor hacia Dios, pero no solamente hacia Dios, pero también lo refleja hacia su prójimo. Su prójimo, sea su familiar, su amigo, incluso su enemigo, como veíamos la última vez. Ese es como el resultado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a nuestro hermano porque en nosotros Dios ha derramado su amor por el Espíritu que derramó en nosotros. Podemos amar a nuestro hermano. Pero la persona que no muestra amor por su prójimo no posee el amor de Dios. No puede dar lo que no tiene. El amor no es privado, ni pasivo, ni abstracto. El amor es explícito, activo e íntimo. Este es el vínculo que une al dador, que es Dios, con el receptor, que es el creyente, que ha recibido ese amor indescriptible, que no podemos entender su longitud, su anchura, su altura, su profundidad. Es indescriptible, que nos coloca en la gracia, o por gracia, en la categoría de ser hechos hijos de Dios, nacidos de Dios. Y es por eso que Juan en el versículo 2 comienza diciendo: amados, hemos sido amados por Dios. Este término es lo que implica que es Dios el que nos ama. Somos amados de Dios. El Padre nos ama y por consiguiente somos sus hijos ahora. Lo que sigue diciendo, ahora somos hijos de Dios. Ya en esta vida terrenal podemos disfrutar de ese derecho que Dios nos da de ser hijos de Dios, de ese privilegio. Pero aún, dice Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, en principio, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dios solo ha comenzado su obra, como el apóstol Pablo decía: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en su segunda venida. Dios ha comenzado su obra maravillosa en nosotros, obra que a su debido tiempo Él llevará a su consumación. Somos hijos de Dios y esa es nuestra esperanza en que vivimos. Pero sin embargo, hijos de Dios que carecemos de perfección aún, a causa de la lucha contra la tentación y el pecado.
Pero Juan informa a sus lectores acerca de la identidad que los creyentes tienen con Jesús. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, tenemos la seguridad, tenemos la certeza que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Tendremos perfección. Ya no tendremos más lucha contra la tentación y contra el pecado. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Pablo revela estas mismas verdades en diferentes textos de sus cartas que él escribe. Por ejemplo, en la segunda carta que escribe a los Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros, o sea, los creyentes, todos aquellos creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Estamos siendo transformados, ahora vemos como por un espejo. Los espejos de aquel tiempo, de aquella época, no eran espejos como los de ahora, que hay algunos que hasta aumento tienen, ¿no?, para exprimirse la espinilla. Eran espejos de metales que no tenías una clara visión, te mirabas, pero no era una definición exacta. Pero aquí está hablando el apóstol de que ahorita miramos acá descubierta de una manera no muy clara, pero estamos siendo transformados de gloria en gloria y seremos transformados, llegaremos hasta la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Filipenses 3:21 tiene el mismo concepto, la misma idea. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo corruptible, inclinado todavía hacia el mal muchas veces, para que sea semejante, será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seremos transformados con su poder. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nosotros vemos claramente en las Escrituras que revelan que cuando Cristo venga, seremos glorificados, cuerpo y alma, seremos conformados a la semejanza del Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo tiene y tendrá la preeminencia, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos. En aquel día rodearemos el trono de Dios y del Cordero. Veremos a Cristo cara a cara, veremos su rostro, como Apocalipsis 22:4 lo dice. Y en el versículo 2 Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, el que es nacido de Dios, el que es llamado hijo de Dios, el que vive en la promesa que ha recibido de Dios, de una completa redención, y que ahora vive en esa esperanza, en la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, al vivir en esa esperanza, al estar Él en esa esperanza, continúa diciendo, se purifica a sí mismo. Aquí Juan evita expresar un deseo.
en esta afirmación. Mira que no está diciendo o no está expresando, él no dice puede purificarse. No es una opción para el cristiano, para el verdadero creyente. O que hay una posibilidad de que se purifique, que se limpie. No está diciendo podría purificarse, no. Ni tampoco es un mandato. No está diciendo debería purificarse, no. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Se está mediante su vida santificando, buscando la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, no para ganar la salvación, no. Como consecuencia de que ha sido salvado. El verdadero creyente tiene ese deseo de purificarse, de limpiarse a sí mismo. Juan formula el hecho en términos positivos aquí. El creyente vive en la esperanza de verse transformado en la semejanza de Cristo. Y cuando más contempla, cada vez que él contempla esa verdad, tanto más se purifica del pecado. Es como aquella novia que está en el altar. Bueno, el novio es el que está esperando a la novia y ella está esperando la hora en llegar hacia el novio, encontrarse con el novio. ¿Y qué es lo que hace? Se pone más bella, ¿no? Para agradar al novio, para que la encuentre el novio en todo su esplendor, toda su belleza. Así es la iglesia. La iglesia, al esperar a Cristo, en la espera se purifica, se limpia, se santifica, para que cuando el novio aparezca, la encuentre una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Entonces el verdadero creyente busca limpiarse a sí mismo del pecado que contamina el cuerpo y el alma. Se esfuerza constantemente en la santidad por reverencia a Dios, porque él sabe que Dios es un Dios 3 veces santo, que no se complace con el pecado, que aborrece el pecado. Y él, en reverencia a ese Dios que lo salvó, se purifica, se santifica. Porque así como él es santo, él quiere ser santo también. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuál es el estándar del creyente? No es su hermano. Hay muchos creyentes que se comparan con otros creyentes. Y entonces dice, oh no, pues yo soy más santo que ese que está allá. ¿Qué me vas a decir a mí? Y entonces, como se compara con, digamos, alguien que apenas está comenzando en la fe, entonces él piensa que ya llegó, que ya él ya está que ya ha llegado. Entonces él no crece, él queda estancado.
Nuestro estándar es Cristo. Así como Él es puro, dice Juan. Así como Él es puro, Él es el estándar. Porque a medida que yo me comparo con Cristo, yo me veo tan lejos de alcanzarlo, pero en ese contemplar a Cristo, yo me estoy esforzando, estirando, y ahí estoy creciendo, porque veo el estándar tan alto que yo me esfuerzo y crezco a medida que yo contemplo mi estándar. En los capítulos anteriores, Juana había escrito que si tenemos comunión con Jesús, Él nos limpia de todo pecado por medio de su sangre, en 1:7, y que si decimos que tenemos una comunión con Él, debemos andar como Él anduvo, en versículo 26. Por eso el énfasis de Juan a la pureza moral, que todo creyente debe mostrar por medio de una vida santa, una vida de santidad, que Él verdaderamente es lo que dice ser. Y Juan indica cuál ha de ser la medida. Así como Cristo es puro, así se esfuerzan los creyentes para ser puros. Y Juan pasa, después de mostrar esto, vas a dar un aspecto de la naturaleza del pecado en los versículos del 4 al 6. Él pasa a mostrar la naturaleza del pecado. En el versículo 4 él habla acerca del pecado y la ley. Entonces hemos visto que el creyente busca vivir una vida en obediencia a Dios, a la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios. Tiene una intensa, constante batalla con la tentación y con el pecado, pero eso no quiere decir que el pecado está controlando al creyente. No, el creyente está haciendo morir por el espíritu la carne. Si no, es todo lo contrario. El pecado no lo gobierna, no lo controla. El cristiano se opone. El verdadero cristiano, el que no lo es, fácilmente dice: Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar, y Él conoce mi debilidad, y entonces fácilmente no. El verdadero creyente tiene una batalla real contra el pecado y lo enfrenta, lo pone valientemente, porque tiene el deseo de hacer lo recto, lo justo, lo bueno delante de Dios. En el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, o sea, Él es justo, Dios es justo, Cristo es justo, ¿no? El que hace lo recto, todo lo que es recto, lo que es correcto. Sabe que todo el que hace justicia, que también se esfuerza por hacer lo recto, es nacido de Dios, o es nacido de Él. El 3:7, la misma idea: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. En la salvación, nosotros fuimos salvos no por nuestra justicia, no porque nosotros hayamos completado los méritos, no. En la salvación, Cristo da su vida
entrega su vida, aquel que no conoció pecado, que vivió una vida recta y va a la cruz como un pecador y en la cruz se vuelve maldito, es maldito por Dios en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz el pecado de aquellos que iban a creer fue depositado en su cuerpo de carne. Y Dios castiga el pecado en Cristo para que después de su muerte y resurrección, todo aquel que cree en Él sea justificado por la fe y reconciliado con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ¿qué es lo contrario lo opuesto de paz? Guerra. Estábamos en guerra con Dios, ahora hemos sido reconciliados con Cristo, justificados. Él nos dio la justicia cuando nosotros, nuestro pecado fue castigado en Él, en la cruz. Un intercambio, como cantamos, glorioso intercambio, porque en la cruz Él lleva mi pecado, lleva el castigo, las consecuencias. Y Dios me ve cuando yo deposito mi fe en Cristo, como si yo hubiera vivido la vida de Cristo, porque hemos sido revestidos de su justicia, justificados. Entonces, aquel que ha sido justificado ya prácticamente Dios lo ve como justo, sin culpa. Pero no porque Él haya llenado el estándar, sino fue el regalo, fue la imputación de la justicia de Cristo a nuestras vidas. Entonces el que es justificado ve a Cristo, su justicia, entonces ahora vive agradecido y quiere alcanzar aquello, como decía el Pablo, por lo que fui alcanzado. Y si llega a caer el Hijo de Dios, va a Cristo a solicitar redención de su pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de todo mal. Estas palabras fueron de Juan para consolar al pueblo de Dios que está en una lucha constante con el pecado. No es una licencia para que pueda pecar. Sin embargo, la persona que continúa viviendo en pecado debe saber que pecar es equivalente a violar la ley. Versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya hemos visto que la carta de Juan se distingue por contrastes que él hace. Y Juan primeramente describe al Hijo de Dios que se purifica a sí mismo en versículo 3, y luego pasa a describir a la persona que continúa viviendo en pecado y que practica la iniquidad, y hace ese contraste. El Hijo de Dios, por consiguiente, aquel que ha sido justificado, no continúa en pecado. Sin embargo, el incrédulo que se entrega al pecado no puede ser un hijo de Dios, porque sus obras, sus frutos están diciendo todo lo contrario. Cualquiera puede detectar, decía alguien, una línea torcida cuando una línea perfecta, recta, se traza junto a la misma. Juan hace que la conducta pecaminosa sea más notable al contrastarla con la rectitud.
Y Juan explica qué significa el pecado aquí, en este versículo. Dice que cometer pecado es lo mismo que descuidar completamente la ley de Dios. Para él el pecado y el quebrantamiento de la ley son términos intercambiables. La naturaleza misma del pecado es el quebrantamiento de la ley. El quebrantamiento de la ley. El pecado es un rechazo deliberado de las normas de Dios y recurrir a los deseos propios. No me importa lo que tú ordenas, me vale. Yo voy a hacer mi propia voluntad. Eso es pecado. El pecado tiene su origen en el acto deliberado, intencional, voluntario de ir en contra de Dios. Dios dice blanco, no, es negro, yo digo. Y Dios dice blanco, no, yo digo que es negro. Puedes comer de todos los árboles, menos no toques de ese fruto. No, el hombre va, coge del fruto que se le dijo que no tomara. Así Dios hubiera dicho, no toques de todos los árboles, solamente puedes comer de ese fruto. El hombre iba a hacer lo contrario. Es ir en contra de Dios. Y la persona que continúa haciendo lo que es pecaminoso, concluye Juan en 3:8, es del diablo. Es del diablo. Son los inicuos. El versículo 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Juan prácticamente repite las palabras de Jesús, aquellas que le dijo a los judíos cuando manifestó: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, en Juan 8:34. Y en el versículo 44 de ese mismo capítulo les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Agustín, un maestro del siglo V, describió al pecador con estas palabras. Él dice: porque el diablo no hizo a ningún hombre, no engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre, pero el que imita al diablo, o sea, el que hace las obras del diablo, en otras palabras, tal persona como si hubiese nacido de este, o sea, del diablo, se transforma en un hijo del diablo por imitarlo, aunque no literalmente por haber nacido de él. Pero al practicar sus obras se hace hijo del diablo. Dice una vez más 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, desde el tiempo en que el diablo fue diablo. No sabemos durante cuánto tiempo Satanás permaneció en su estado angélico original, pero cuando cayó en pecado, se transformó en el instigador del pecado. Él tienta a Adán, tienta a Eva, y por medio de ellos toda la raza humana cae en la esclavitud del pecado. Él es el príncipe de este mundo. Él gobierna al hombre que vive en pecado.
está a voluntad de Él. Luego, Juan pasa en el versículo 5 a hablar acerca de la primera venida de Cristo. Menciona algo de eso. Versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. En este texto, Juan alude al ministerio terrenal de Jesús y le recuerda a los lectores que ellos conocen completamente la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Cristo vino para quitar nuestros pecados. Estas palabras son un claro recordatorio de las mismas palabras que Juan el Bautista predicó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1:29 de Juan, del Evangelio de Juan. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca del Mesías que vendría a quitar el pecado de su pueblo. Un ejemplo en Isaías 53, que se ha considerado el Evangelio del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles enseñaron esa misma doctrina ya como un hecho ya cumplido. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, que es equivalente a salvados. De una vez y para siempre lo hizo por Él mismo, el impecable. Solamente Cristo, que no tenía pecado, que era libre de pecado, pudo haber hecho esto, salvarnos. Y no hay pecado en Él, continúa diciendo Juan. Juan escribe en tiempo presente aquí para indicar que Cristo siempre ha sido y siempre será sin pecado. Da a entender que así como el Hijo de Dios no tiene pecado, asimismo el cristiano cuyos pecados Cristo ha quitado debiera no ceder ante aquello que le costó la vida a Cristo. El creyente debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas, luchar por la santidad. Ese es el deseo de un cristiano, de un creyente verdadero. Ese es uno de los rasgos distintivos de ser hijo de Dios. Es ser libre del gobierno del pecado. Pero si el cristiano, que se dice cristiano, viviese una vida de pecado, su reclamo de ser hijo de Dios carecería de significado. En el versículo 8 de nuestro texto, en la primera parte, también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nada menos que el Hijo de Dios apareció para librar al hombre del poder de Satanás. Hebreos 2:14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud.
El Hijo de Dios vino a librar a su pueblo de la esclavitud del pecado y restaurarlos como hijos de Dios, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, como Tito 2:14 Pablo escribe a Tito en su carta. Un pueblo celoso de buenas obras. En el versículo 6, Juan una vez más presenta un contraste entre el creyente y el incrédulo. Versículo 6: todo aquel que permanece en él no peca. Él coloca al creyente que ha dejado una vida de pecado porque ahora vive en Cristo, frente al incrédulo que por vivir en pecado no ha visto ni conocido a Cristo. El que vive en Cristo y tiene una comunión con Él, obedecerá a la palabra de Dios. Obedecerá la palabra de Dios, porque tiene una comunión con aquel que es santo y justo. Juan tiene plena conciencia de que el creyente es tentado, y si no está centrado el creyente en Dios, en Cristo, si no está firme en la roca, cae en pecado. Él sabe que el creyente ya no está más en las garras del pecado. Sin embargo, puede caer si no está sobre la roca, puesto que su vida es controlada por Cristo, por el Espíritu de Cristo. Juan dice en el versículo 9 del capítulo 3, habla acerca de ser libres del poder de pecado. En el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, el que se dice hijo de Dios, verdadero creyente, no practica el pecado. Esta es una declaración más amplia, en la cual el énfasis recae en dos puntos. El que ha o haya nacido de Dios no seguirá, no puede seguir pecando. Y Juan da el porqué de la cláusula. Una, porque es nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él. Es nacido de Dios, ha sido regenerado, se le ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos. Ha cambiado el corazón de piedra por uno de carne. Ahora es sensible a Dios, a su voluntad, a su palabra. Es nacido de Dios, ha experimentado un nuevo nacimiento, la conversión. Es nacido de Dios. Y segundo, la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él. Es nacido de nuevo. La frase nacido de Dios es característica de Juan, ya que la usa repetitivamente en su carta. La misma significa que una persona ha nacido espiritualmente en el pasado, pero en el presente sigue, como hijo de Dios. Vale decir que el nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo, encuentra su origen en la existencia se encuentra su origen y existencia en Dios.
Mientras que la persona que practica el pecado tiene a Satanás por padre, el creyente que ha nacido de nuevo sabe que Dios es su padre porque es nacido de él y la simiente de Dios está en él. Las palabras de Jesús son relevantes. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, porque por el fruto se conoce el árbol, en Mateo 7:18. No puede decir alguien que es hijo de Dios y sigue practicando el pecado. Eso es lo que hace la diferencia, porque la simiente de Dios está en él, permanece en él, no practica el pecado, no lleva una vida habitual. La simiente de Dios permanece en él, o la naturaleza de Dios, o el principio de la vida de Dios. Dios guarda la nueva vida que ha plantado en el corazón del creyente y hace que se desarrolle. Entonces, el cristiano no cederá ni podrá ceder al pecado a causa de ese principio divino que hay en su corazón. La simiente de Dios, el Espíritu de Dios morando en él. Por eso continúa diciendo Juan, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene la incapacidad de pecar. Ninguno que haya nacido de Dios continúa pecando. No puede seguir pecando. Juan está diciendo que el creyente no puede vivir habitualmente en una vida de pecado. El pensamiento aquí en 3:9 no es que la persona nacida de Dios nunca será tentada a cometer pecado, sino que no persiste en el pecado. El pecado no se originó en Dios, no, porque en él no hay ninguna tiniebla, en él no hay pecado. 1 Juan 1:5. Una persona que ha nacido de Dios y que posee la naturaleza de Dios no puede vivir en pecado habitual. Va contra la naturaleza de Dios. Compara tu vida. Compara tu vida creyente para examinarte. Compara tu vida, hijo de Dios, nacido de Dios, si te dices llamar, con alguien que no conoce a Dios. Y si encuentras que no hay mucha diferencia, es necesario nacer de nuevo. Pero si tú ves que si hay alguna diferencia, ahora da el segundo paso. Compárate con Cristo para que sigas creciendo en santidad. El incrédulo continúa pecando y demuestra que no tiene comunión con Cristo. De hecho, Juan declara que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La persona que persiste en pecado ni ha visto ni ha conocido a Cristo. Estas palabras visto se entienden en un sentido espiritual. Es equivalente a creer. Entonces, el que se goza en el pecado no tiene fe en Cristo y no lo conoce personalmente. Entonces, por lo tanto, es un incrédulo. No puede ver el reino de Dios, como Jesús le decía a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Será algo para ti desconocido. Ahora en el versículo 7, Juan se dirige a los justos, hijitos, se dirige como hijitos.
con un afecto fraternal y a la vez pastoral. El deseo de Juan es que ellos conozcan la diferencia entre la verdad y la mentira, es decir, entre la enseñanza de Jesús y las enseñanzas del diablo. Él se ha dado cuenta de la errada influencia de aquellos falsos maestros que tratan de extraviar a los hijos de Dios, y entonces alerta a los miembros de esa iglesia en contra de esa mentira que afirma que la creencia en Dios y la vida pecaminosa ambas son compatibles. No puede ser. Es contra naturaleza. No puedo decir que creo en Dios y seguir mi vida deleitándome en el pecado, viviendo, andando en el pecado como un pez en el agua. Juan dice, no, nadie os engañe, no permitan que nadie os extravíe. En 2:26 él escribió acerca de los que os engañan. Juan le pide a los creyentes que apliquen la norma de la verdad, por medio de la cual ellos pueden detectar el engaño. Debemos de filtrar todo a través de la palabra de verdad, la palabra de Dios. Él les dice que examinen, y el criterio es este: el que hace justicia es justo como Él es justo. Por tanto, el que no hace justicia no es de Él. La persona que es nacida de Dios refleja su procedencia espiritual. Tal como el Padre, así también es el Hijo. En razón o como resultado de su renacimiento espiritual, de su nuevo nacimiento, de su nueva creación, ahora el creyente desea expresar su gratitud a Dios y hacer lo que es justo para Dios. Por eso, para concluir, el tema era acerca de la esperanza viva de los hijos de Dios. Porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. En el versículo 28 del capítulo 2 de la carta, para que cuando Él se manifieste no nos alejemos, tengamos confianza y no nos alejemos avergonzados. En la manifestación del Hijo de Dios en su segunda venida, y tengamos confianza y corramos hacia Él y no nos apartemos avergonzados de que vivimos toda una vida en este mundo pensando que el creer en Dios era compatible con una vida pecaminosa. Esa es nuestra esperanza. Ahora, en 1 Corintios 13:13 se mencionan las tres virtudes de referencia del cristiano bíblico. Y dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, la fe y el amor han suscitado el mayor debate entre los creyentes, mientras que la esperanza a menudo la hemos descuidado. No lo tomamos mucho en cuenta. Pero, sin embargo, al igual que la fe y el amor, la esperanza no solo es un concepto bíblico fundamental, sino la realidad principal hacia la cual señalan todas las demás realidades que todos los cristianos deben entender en su profundidad, riqueza y pleno significado, con el fin
de conservar una perspectiva correcta y verdadera con relación a esta vida y la siguiente. Algo hermoso de el cristianismo es que nosotros sabemos de dónde venimos. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos conocido a Dios, sabemos de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos. En el cristiano siempre hay un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos la seguridad, la certeza hacia dónde llegaremos si perseveramos. Mira, para concluir, voy a concluir con 3 pasajes acerca del pasado del cristiano, del presente del cristiano y del futuro del cristiano. El primer pasaje se encuentra en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo en el pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en el pasado. Vamos al presente. Primera de Corintios 1:3. En el pasado Él nos escogió, en el presente Él nos guarda. Perdón, es en Segunda de Corintios 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a aquellos que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En el presente, Dios consuela, guarda a su pueblo. Y en el futuro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, futuro, tenemos reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pasado, Él nos escoge y nos bendice con toda bendición espiritual. En el presente Él nos consuela. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y en el futuro nos está reservada esa herencia incorruptible y inmarcesible, reservada para aquellos que son guardados con el poder de Dios. Así que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo, Señor, en que hemos, Señor, sido bendecidos, Señor, por tu palabra, edificados, Señor, consolados, exhortados, Señor. Señor, te pedimos que
nos des un corazón humilde, Señor, un corazón, Señor, que pueda examinarse, Señor, a sí mismo, cada uno de nosotros, Señor, y ver, Señor, en dónde nos encontramos, Señor. Estamos, Señor, hoy aquí en tu casa, Señor, en tu iglesia, Señor. Pero, Señor, el hecho de estar aquí, Dios, no nos da la seguridad, Señor, si no estamos en ti. Como, Señor, aquella ilustración que se daba, que podemos, Señor, dormir durante años en un garage. Sin embargo, el hecho de dormir ahí no nos convertirá en carros. Así, Dios, el hecho de estar en la iglesia domingo tras domingo, Señor, y jueves o lunes, Señor, no nos hace cristianos si no estamos en ti, Señor. Si no hemos venido en arrepentimiento y creyendo, y no hemos humillado, Señor, no nos hemos doblado nuestras rodillas ante ti, Señor, y reconociendo, Señor, nuestro pecado, Señor, y reconociendo tu obra en la cruz, Señor, y reconociendo, Señor, que tú eres Salvador y Señor, Dios, de nuestras vidas, y que tú serás juez, y que tú eres Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos. Y ayúdanos, Señor, aquellos, Señor, que están en ti, Señor, a ser fortalecidos, Señor, en ti y continuar esta corta peregrinación, Señor, esta leve tribulación, Señor, por este mundo, sabiendo, Señor, que nada de esto es comparable con la gloria que espera, la esperanza eterna que espera a los hijos tuyos, Señor. Fortalece, Señor. Fortalece, Señor. Consuela. Gracias, Señor, porque somos guardados por tu poder. Gracias, Señor, que tenemos seguridad y certeza en ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.